Hey, ¿qué pasa familia? Yo soy César D, estamos de nuevo grabando, vamos a reaccionar a un vídeo de Pedro Barboom, que me encanta mucho su contenido, me encanta su podcast, si no lo habéis visto, Workcast, su podcast, y esta es su cuenta personal. Os traigo canelita en rama con este tío que tiene muchos consejos muy buenos a nivel económico, a nivel de estilo de vida, a nivel de mindset. Para mí es un 10 de 10, no lo conozco en persona obviamente, pero las ideas que tiene y la forma de ejecutarlas me encanta. Espero que os guste el contenido, os dejo por aquí mis redes sociales. Recordad que podéis seguirme, podéis darle a like, podéis comentar, podéis suscribiros, me ayudáis muchísimo, así que vamos para allá, dentro vídeo. Ahora sí viene lo chido. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Muchos de los que consumen este contenido aquí en este canal también conocen por lo general que tengo un podcast. Llevamos poco tiempo realmente, un año y medio aproximadamente, pero se ha convertido el crecimiento... Un año y medio y el podcast lo está petando, es una maravilla, trae a invitados súper variados, temáticas súper diferentes que... De verdad, chicos, Workcast, si no lo habéis visto, por favor, ir a verlo ya, quitar este vídeo, o sea, darle a like antes de iros. ¡Corre, perra, corre! Ir a ver este vídeo porque es increíble este podcast, a mí me encanta, o sea, todas las temáticas que os imaginéis las tenéis ahí, o casi todas. El crecimiento ha sido espectacular, se ha convertido en uno de los podcasts más escuchados probablemente en habla hispana. Solemos estar en Spotify top 3, top 4 en España y también posicionados en otros países en Latinoamérica, incluso tenemos público en Estados Unidos. Quiero compartir con ustedes en este vídeo varias lecciones que he aprendido a lo largo de este trayecto, de este periodo de un año y medio. Lecciones que... Me he fijado en este vídeo y os quiero contar por qué le estamos reaccionando en este caso. Es que yo empecé un podcast con un colega en agosto y la verdad es que nos está funcionando bastante bien. Hablamos sobre el tema de la medicina psicodélica y creo que es importante tener referentes a la hora de hacer este tipo de cosas porque te ayudan a entender o sobre todo a ver cuál es la visión próxima, cuál es el paso próximo que tienes que dar, ya que ellos han tenido éxito en algo que tú estás haciendo, pues qué menos que fijarte, ¿no? Esto es como si quieres ser el mejor corredor del mundo, pues te tienes que fijar en los hábitos que tiene el mejor corredor del mundo y así ir ejecutándolos poco a poco, obviamente con tu propio criterio y tu propia personalidad, pero ir ejecutándolos poco a poco como lo han hecho otras personas. Vamos a continuar. Que muchas veces he aprendido, bueno, por experiencias vinculadas al podcast o por aprendizajes que he conseguido extraer de algunos de mis invitados. En primer lugar, el primer aprendizaje que he conseguido extraer es el de la importancia de tener un criterio propio. Es decir, miro a mi alrededor, personas que conozco, personas que veo en la calle, en redes sociales, es indiferente. Y veo que todo el mundo de alguna forma compra packs de pensamiento. Totalmente de acuerdo con esto. Si no tienes un criterio propio, al final vas a acabar copiando a los demás. Yo en la carrera aprendí muchísimo a tener criterio propio. ¿Por qué? Porque nos obligaban a leer distintas y diversas fuentes y eso lo pude extrapolar a mi vida y en base a ellos es a lo que vivo. Teniendo un criterio propio, no comprando el pack de pensamiento que quiere decir esta ideología o esta otra o esta otra o esta otra. En algunos momentos sí que he comprado ciertas ideologías, pero por juventud o por inconsciencia o por falta de conocimiento. Pero ahora me baso en mi criterio propio. Ahora, en vez de escuchar lo que me dicen los demás, sí, yo lo escucho, lo puedo absorber, pero siempre pasando por el filtro de mi propio criterio. Y así es como he ido construyendo poco a poco lo que he construido y lo que iréis viendo en este tipo de vlogs o de reacciones y demás. Vamos a seguir con este vídeo. Es decir, si ganas dinero, pues tiene que empezar a interesarte jugar a golf, tiene que empezar a interesarte veranear en un barco, ciertas marcas de ropa caras, pero si por ejemplo te divierte otro tipo de deportes, te divierte jugar al fútbol o jugar al baloncesto, ¿por qué no puedes jugar aunque te hagas multimillonario? Veo que si te gusta el surf tienes que utilizar Vans como calzado y ¿por qué no te pueden gustar las Nike o cualquier otro tipo de calzado? Y todo lo contrario, porque si eres un trader exitoso en Wall Street no puedes ir en Vans simplemente porque te gusten y porque se añadan a tu gama de gustos, digamos, ¿no? Pasa lo mismo. Aquí tiene toda la razón del mundo, ya que vivimos en un mundo en el que hay muchos modalismos, no sé si está bien dicho o no, hay como muchos protocolos, ¿no? Si te sales de ese protocolo y vas con tu esencia y con lo que tú eres realmente, pues como que ese no está muy bien visto. El juicio de la gente muchas veces hace que nos la juguemos y que no tengamos nuestro criterio propio por delante y que tengamos el criterio propio de los demás o el criterio colectivo antes que el nuestro, y eso no juega a nuestro favor, la verdad. Esta cosa es real, hijo. Lo mismo con la política. Las personas apoyan a un determinado partido político y de repente todo lo que defiende ese partido político les parece bien. Es decir, si tú eres de X, de izquierda, derecha, arriba o abajo. Esto pasa mucho con el feminismo ahora. Por ejemplo, estáis viendo un montón de gente que simplemente por el hecho de que hay una idea de feminismo que se ha vendido a todo el mundo, sobre todo desde los colegios,
y desde la educación, y ahora resulta que todo el mundo es feminista. Cuando luego le preguntas historia del feminismo o que te digan 3 o 4 autoras o 3 o 4 libros, no tienen ni fucking idea. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Entonces no tienes que comprar esos packs ideológicos o packs de ideas como te venden, sino simplemente ir desarrollando poco a poco tu propio criterio a través de los intereses que tú tengas, leyendo una cosa, leyendo la otra, aceptando una cosa, descartando la otra y viendo a ver qué es lo que más te funciona a ti con el estilo de vida que llevas y con lo que quieres en un futuro, con tus propósitos y con tus objetivos. O sea, para mí lo más importante es que el criterio propio que tú tengas hacia ti mismo se alinee con tus objetivos, con las ideas que tú tengas de cara al futuro, porque si no, estás dando tumbos sin saber una dirección correcta. Si tu partido dice que hay que estar a favor de los toros, pues estás a favor de los toros. Si dicen que hay que subir o bajar los impuestos, también estarás a favor. Si dicen que las energías renovables son esto u lo otro, también estarás a favor. Y esto es algo negativo. Es decir, en el momento que yo puedo predecir toda tu opinión sobre diversos temas con solo una pieza de información, es decir, si te digo, oye, ¿qué opinas del cambio climático? Y según tu respuesta puedo intuir lo que piensas sobre el beneficio, sobre el feminismo, lo que piensas sobre la igualdad, lo que piensas sobre los impuestos, lo que piensas sobre los empresarios. Entonces tenemos un problema, porque significa que la sociedad va comprando paquetes de pensamiento. No encuentro fallas en su lógica. Y creo que lo correcto es escuchar absolutamente todos los puntos de vista y construir un criterio propio, es decir, construir nuestro propio paquete de pensamientos y no el de un tercero. En segundo lugar, algo que he descubierto es la palanca brutal que supone tener contactos. A través de contactos puedes conseguir prácticamente todo. El mundo Totalmente de acuerdo, y preveyendo un poco lo que va a decir es que el mundo de los negocios o el mundo de las relaciones sociales se mueve a través de contactos, ya que la mayor parte de negociaciones se realizan en base a eso. Yo conozco a fulanito, fulanito conoce a fulanito. Por ejemplo, la mayoría de trabajos que he conseguido ha sido gracias a que una persona conoce a otra persona, de que esa otra persona necesita trabajo o el trabajo en el que está, ¿sabes? Entonces, los contactos que tengas has de seleccionarlos muy bien. Vamos a ver por qué. El mundo de los favores, de deber favores, de conceder favores, se ve normalmente como algo gris oscuro, como algo que utilizan los políticos y los grandes empresarios de forma un poco malvada. Pero realmente cuando llegas a un punto de hacer muchos contactos te das cuenta de que es realmente así como funciona el mundo, de que no hay otra forma. No había otra manera. Y suponen una palanca brutal. Se convierte en una buena inversión de tu tiempo, dedicar tiempo a hacer networking y a conocer personas que puedan aportar algo a tu carrera profesional, incluso que Cuento una historia, story time, de cómo estuve a punto de sacar el libro que podéis ver aquí. Este libro, en vez de sacarlo con una editorial, lo iba a sacar con otra, ¿vale? Yo fui un día a una exposición y en esa exposición, a Ana Serratosa, la galería de aquí de Valencia, había un chico dibujando y yo le pedí un papel para escribirle un poema a un hombre que estaba presentando un libro, era un libro de historia. Entonces me dijo, ¿pero para qué es? ¿Para escribir o para dibujar? Y yo le dije, para escribir, es que me dedico a escribir. Y él me dijo, sí, pues yo está por aquí mi editor y me va a publicar esta serie de poemas, tal. Me enseñó unos cuantos y le dije, ostras, pues qué guay, tal. Y se acercó el hombre, bueno, nos acercamos él y yo al hombre y me dijo, buenas, yo me llamo tal. Y yo le dije, yo me llamo Pascual, tal. Y empezamos a hablar y en base a eso empezamos a quedar, me corrigió los poemas. El caso es que el libro con él no salió por X motivos. Estuvo todo el encierro de por medio y demás y bueno, etc. Pero para que veas tú el tema de los contactos, una persona que simplemente me estaba proporcionando un papel, pero en base sacándole conversación y demás, me acabó dando el contacto de su editor y yo a través de eso pude acceder a sacar un libro. Para que veas cómo es el mundo de relacionarte, el networking, como lo llaman, ¿no? Está genial tener contactos y es una maravilla si te quieres mover en el mundo correcta y conectada con los demás. Puedan aportarte algo a nivel personal, es decir, desde que estoy yo en la posición en la que estoy, cada vez hago menos trabajo operativo de enviar mails, planificar, hacer calendarios o cualquier tipo de tarea muy operativa y dedico más tiempo a la parte de networking, a cultivar esas relaciones porque encuentro un output mucho más grande en esa parte que en la otra. Yo antes de empezar el podcast vivía un poco en la sombra, me dedicaba a mis proyectos de forma totalmente anónima, nadie sabía prácticamente ni quién era y en el momento que arranco esta parte de marca personal y de podcast, Soy Batman.
Vivía en la sombra. ¿No creéis que Pedro era Batman? ¿O ha sido Batman en algún momento? Yo creo que sí. Ha sido algo que he descubierto y he dicho, wow, esto tiene demasiadas ventajas. Puedes conseguir prácticamente lo que quieras. En tercer lugar, otra cosa que he descubierto es que cualquier personalidad es atractiva. Lo único que no es atractivo es no tener personalidad o emular o tratar de imitar la personalidad de otro. Totalmente de acuerdo. Si no tienes personalidad y eres una copia de los demás o de pequeñas cosas, yo os lo digo porque en algunos momentos yo he ido copiando pequeñas cosas de una persona, de otra y demás, y al final me he dado cuenta que lo que más transmite y lo que más le llega a las personas es ser yo. ¿Y cómo sé es yo? Pues tío, pasa una tarde conmigo y lo verás, o pasa una semana conmigo y lo verás. Yo tengo muy claro mis valores, tengo muy claro mis principios, tengo muy clara mi ética, muy clara mi moral, tengo muy claros mis objetivos. Eso hace que tengas personalidad, que estés enfocado y que tengas el foco, que estés focused en todo lo que quieres hacer y que tengas claro cuáles son las líneas rojas que no se puede permitir pasar a otra persona. Eso te da una personalidad. Está claro que no siempre esa personalidad va a ser así, va a ser súper fuerte y ultra mega chetada, como se dice aquí. Y bueno, entonces el tener una personalidad marcada y no avergonzarte de ella es lo que te va a hacer conectar con los demás. ¿Por qué? Porque estás conectando desde tu esencia, estás conectando desde ti. No es nada artificial, ¿me entiendes? Para artificial dejemos a la inteligencia artificial. Nosotros venimos aquí a ser naturales, pero siempre habiendo trabajado en ti mismo, porque tú puedes decir, sí, yo soy así y tal, pero igual es que tus valores hay que revisarlos, o igual hay que revisar ciertas cosas o ciertos comportamientos, pero tienes que ser tú mismo, tienes que partir de tu esencia. Nos disparan. Mike, estamos en guerra. Tiene que venir todo desde tu esencia, desde lo que tú eres, desde una parte natural, no artificial. De otras personas, porque siempre se va a notar, siempre se va a sentir bastante fake. Si eres real, mejor dímelo ahora. Si eres real, dímelo ahora. Y eso causa mucho rechazo. Es decir, si estás riendo los chistes y las gracias de un grupo de personas, aunque no te haga gracia, se va a notar y eso es poco atractivo. Vas a resultar como una persona, como si fueras una percha, alguien que se intenta colgar en cualquier grupo y encajar, y eso va automáticamente a causar el rechazo de ese grupo hacia ti. Sin embargo, por mi podcast ha pasado personas con diferentes tipos de personalidad, personas muy introvertidas, personas muy extrovertidas, personas con una energía o un aura muy fuerte que invade la habitación y personas con un aura muy flojita. Personas de una ideología, personas de la ideología contraria. Y a la hora de hablar... No sé si os pasa, pero a mí me pasa mucho que en el sitio en el que entro se nota mucho mi presencia. No sé por qué, yo no lo hago a posta. Sí que es cierto que he aprendido algunos truquillos para no. Si queréis preguntarme y saber cuáles, pues yo os los puedo decir, pero es cierto que yo me doy cuenta que cuando llego a un lugar, la gente lo nota. Aunque yo no quiera hacer que lo note, pero es que se nota. No sé si es por mis pintas, no sé por qué es, me la pela bastante en realidad, pero es que es algo que se nota. Y no me gusta ni me disgusta, sino simplemente me he dado cuenta porque soy muy observador de que es así y ya está. Hablar con estas personas, las únicas que realmente te pueden llegar a molestar son las que tratan de encajar contigo. Si alguien viene y es un vendedor nato y se vende súper bien y se desenvuelve súper bien en cualquier entorno, pues está genial, es algo que te llama la atención sin duda y puedes hablar con él. Si alguien es totalmente introvertido y es todo lo contrario, es lo que se conoce como un nerd, también te va a llamar la atención. Me apetece hablar contigo, que me cuentes a qué dedicas tu tiempo, qué estás desarrollando, en qué proyectos andas metido. Esto pasa muchas veces con los founders de las startups con los que estoy en contacto. Entonces, simplemente el aprendizaje es ese, que hay que tener personalidad, hay que descubrir quién eres y ser fiel a ti mismo sin tratar de estar fingiendo nada ni tratando de encajar en el grupo. Esa es la única forma de no encajar. Si eres como eres, probablemente encajarás. Tienes mi respeto, Stark. En cuarto punto, me gustaría hablar de la importancia de la curiosidad. Muchas veces traemos perfiles al podcast que... Gente, creo que sin curiosidad no hay nada. Creo que la curiosidad es un signo y un símbolo de la inteligencia. Me encanta la gente que es curiosa. Me encanta la gente que es capaz de preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y más preguntar el porqué de las cosas. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo soy una persona que siempre que se ha preguntado y se ha cuestionado muchísimo. Es más, creo que entré en la carrera por eso, por entender cómo funcionaba el mundo.
Entonces el haber sido tan curioso me ha llevado a muchísimos planos que quizá nunca hubiera llegado sin la curiosidad. Así que si sois unas personas curiosas, por favor, haced que los demás también lo sean. Si quieren, obviamente, pero de verdad, la curiosidad mató al gato, pero no mató al humano. Te lo puedes creer o no creer, pero por ejemplo hemos tenido perfiles conspiranoicos Es empírico, hermano. que yo directamente ni me paro a pensar lo que nos dicen, ¿no? Te pueden hablar sobre terraplanismo, yo sinceramente sigo creyendo que la Tierra es esférica, que no hay unos reptiles en la Luna que nos siguen controlando, pero el abrir los oídos y pararse a escuchar a estas personas hace que de alguna forma despierte también mi curiosidad o nuestra curiosidad. Jeffrey Epstein, dilo, No, dilo tú. no murió. Y creo que eso es importante, el cuestionarse todo. Creo que vivimos en un mundo Mr. Tartaria se ha convertido en el meme de YouTube, tío. Si no sabéis quién es, por favor, ir a chequearlo. donde nos dan todo prácticamente hecho, donde ya te dicen esto es así, así y así, esto funciona así, pero solo cuando pones eso en tela de juicio y lo cuestionas es cuando encuentras soluciones, enfoques y ángulos nuevos que te pueden llegar a un lugar muy bueno en la vida a la hora de construir tus relaciones, en tus negocios, en absolutamente todo. Ser curioso es bueno y te lleva a lugares que son buenos para ti. Otra cosa que he aprendido, y es algo que me han dicho yo al Totalmente de acuerdo, chicos. Sed curiosos, por favor. Sed curiosos, investigad y llegar hasta el fin. soy una persona que hable mucho, por lo general. No me considero introvertido, pero tampoco soy una persona que acapara toda la conversación. Siempre he pensado o he sido de la corriente de pensamiento que en el momento que hablas solo estás reproduciendo lo que ya sabes, en el momento que te callas y abres los oídos aprendes cosas nuevas. Y me interesa más aprender cosas nuevas que no repetir lo que ya sé. Totalmente. Pero sin embargo, por eso mismo, porque yo no hablo mucho, pensé que no era un buen conversador. A mí me pasa igual, tío. Yo cuando estoy con una persona, por ejemplo, yo no hablo casi. De verdad no hablo. ¿Por qué? Porque me gusta fijarme en las microexpresiones que tiene esa persona a la hora de comunicarse conmigo. Es más, me dice más tu microexpresión y observo más de ti en un gesto, porque me fijo en tu línea basal. Los que sigáis a ciencias del comportamiento sabéis a lo que me refiero, que en lo que me estás diciendo. Sí que es cierto que a veces hago bastante caso al tono de lo que me están diciendo, porque el tono también hace mucho, pero sobre todo observa. Y claro, si estás observando, pues no te da pie a hablar, ¿no? Yo hablo cuando se requiere. Por eso muchas personas, muchos de mis amigos, la mayoría de los que acuden a mí es para que les escuche. Y yo encantado, porque para eso son mis amigos. Hay un colega que siempre me dice, tío, siempre vengo a contarte yo mis historias y al final tú no me cuentas nada. ¡Pum! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! Y me dice, tú no me cuentas nada. Y es como, es que no tengo nada que contarte. Yo con escucharte ya pues soy feliz. Quizá te puedo decir, bueno, pues bro, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero yo prefiero escuchar. Escuchar es que me encanta. Seguimos. Sin embargo, todas las personas que pasan por el podcast, no todas, pero muchas me han hecho el comentario de, oye, da gusto hablar contigo, me ha parecido una buena conversación, me gusta hablar contigo. Y digo, lo que he aprendido es que para ser un buen conversador no hay que hablar mucho, simplemente hay que saber escuchar, la escucha activa. Eso es. Yo voy como invitado a muchos podcasts y lo que me encuentro es que la persona que está al otro lado tiene una serie de preguntas en la cabeza, entonces yo le digo una opinión y en lugar de desarrollar esa opinión, esa respuesta y ver a dónde llega la conversación, me cortan en un momento de lo que yo estaba hablando y me lanzan la siguiente pregunta, respondo y me vuelven a cortar. Entonces eso es una entrevista, no es una conversación, y para mí la esencia de los podcasts está en la naturalidad de la conversación. Entonces a mí cuando tengo un invitado y me está respondiendo lo estoy escuchando de verdad, porque tengo curiosidad genuina por lo que me está contando y quiero responderle acorde y seguir elaborando la conversación. Si terminamos hablando de animales. Esa es la escucha activa. Es más, os propongo un ejercicio de escucha activa. Empiezas con un sonido, te relajas, te tumbas y empiezas a escuchar solo un sonido que hay a tu alrededor. Luego escuchas un segundo sonido junto a ese otro, luego un tercero, luego un cuarto, así hasta todos los que puedas y acabes escuchando todos los sonidos a la vez. Y te vas a dar cuenta de que en tu próxima conversación el simple hecho de haber empezado escuchando solo un sonido, luego otro, te va a dar una pausa a la hora de comunicarte con la otra persona y no querer contestarle. Otro de los ejercicios que podéis realizar es simplemente, antes de contestarle a la otra persona, dejar un espacio de silencio por medio. Es decir, tú imagínate que te estoy diciendo pues bla 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 y tú en vez de decirme pues bla bla bla, dejas un espacio de silencio, aunque sea incómodo, y ya contestas, porque así das pie a asentar lo que la otra persona te está diciendo y a que la otra persona sobre todo se mantenga escuchada. Ah, caray, eso sí me interesa.
Vamos a seguir. Animales, de coches o de viajes, no pasa absolutamente nada porque esa es la esencia de mi podcast. Conclusión, para ser un buen conversador no tienes que hablar mucho, tienes que saber escuchar y a las personas les encanta sentirse escuchadas. El siguiente punto, y es el penúltimo, es que quien pega primero pega 2 veces. Esto lo vemos porque nosotros somos pioneros a veces a la hora de seleccionar los perfiles y las personas a las que vamos a traer al podcast, a las que vamos a invitar. Y luego cuando no funcionan, muchos otros podcasts empiezan a copiarnos los perfiles y los llevan por segunda vez y empiezan a hacer como una ronda, como si hicieran una gira de medios yendo por los otros podcasts después de pasar por el nuestro. El nuestro es el que funciona. El resto, aquellos podcasts que nos copian los perfiles, algunos funcionan pero nunca funcionan tan bien como los nuestros. Entonces el diferenciarse y el... Correcto. O sea, tienes que buscar la originalidad y yo la estoy buscando y la estoy persiguiendo y lo hago cada día. Es muy difícil porque hay una cantidad de contenido creado que es complicado desmarcarte de los demás, pero se trata de ir intentándolo hasta que resulta que lo haces. Amigo, por ejemplo, con esto me está pasando. Yo sé que hay un montón de gente que reacciona a vídeos, sé que hay un montón de gente haciendo esto, pero ¿y qué? En algún momento daré con la tecla de algo que sea diferente a los demás, que me haga destacar del contenido que hace todo el mundo y poder aportar algo diferente a esta comunidad y a todos, sobre todo con el conocimiento. Al fin y al cabo, lo que yo persigo con esto es que aprendamos juntos, enseñaros lo que yo he aprendido y sobre todo si sois jóvenes que podéis aplicar este conocimiento que yo he aprendido a través de los vídeos que veo, porque quieras que no, vivimos en un mundo audiovisual y todo lo que consumimos tiene que ser de gran calidad y de gran valor, que nos aporte algo nutritivo y algo enriquecedor y sobre todo educacional y moralmente ético a nuestras vidas y que nos permita desarrollarnos. Vamos a seguir. Y el ser pionero paga, el que pega primero pega 2 veces. Y el Correcto. último punto, y totalmente vinculado con esto que estaba diciendo por último, es la importancia de la diferenciación. La diferenciación es una clave universal a la hora de que funcionen tus proyectos, ya sean negocios, ya sea un podcast, un canal de YouTube. Si haces exactamente lo mismo que los demás, vas muchos pasos por detrás, vas a llegar tarde siempre. Entonces, en el momento que aprendes a diferenciarte y hacer algo diferente a lo que hay en el mercado, ya sea traer, por ejemplo, perfiles totalmente diferentes e innovadores, tomar ese riesgo, el mercado te lo va a pagar, te lo va a agradecer y va a hacer que tus proyectos funcionen. Con esto quiero concluir el vídeo de hoy. El podcast ha sido un proyecto muy importante para mí, del que he aprendido mucho y espero haber podido condensar esos conocimientos en este vídeo de una forma efectiva. Espero que les haya sido de utilidad. Qué buena onda. Lo ha hecho. Para mí, desde mi punto de vista, todos los puntos que ha dado son totalmente plausibles y aplicables a cualquier modelo de proyecto que estés llevando a cabo. ¿Por qué? Porque te pueden ayudar, sobre todo si estás empezando a decir, vale, ¿cómo empiezo? Pues tienes estos 5 o 6 puntos que nos ha dado él para nutrirte de ellos y quizá no hacerlos igual, pero sí tener unas pautas y una estructura. A esto es a lo que me refiero con tener criterio propio, con tener proyectos, con todo lo que podéis ver en mis otras redes sociales, que por cierto las dejaré aquí. Es ir aprendiendo poquito a poco de los demás, familia. Si algo ya he aprendido en la carrera y en la vida, en la carrera de la vida, es que los demás están ahí para enseñarte, son tus maestros, todos, Sensei Pedro, gracias. Persona que me ha enseñado algo hoy en la puerta del Mercadona. ¡Pum! Persona que me ha enseñado algo en la puerta del Mercadona, también gracias, porque todos son maestros. Y si sabes ver ¿dónde está el aprendizaje? El aprendizaje está en todas partes. Es igual que la belleza la vas a encontrar en todas partes. Solo depende de tu ojo. La belleza depende del ojo del que mira. Igual que esto, las oportunidades están ahí. Todo desde que te levantas es una fucking oportunidad. Si no eres capaz de verlo, piensa en por qué no estás siendo capaz de verlo. Así que nada, familia, dejamos el vídeo de Pedro por aquí. Deciros que podéis suscribiros, podéis comentar, podéis darle a like, podéis activar la campanita para que os suene cuando hago un vídeo, cuando lo subo. Y me ayudáis muchísimo suscribiéndoos, añadiendo sugerencias. Tenéis todas mis redes sociales por ahí abajo en la descripción. Podéis contactarme y decirme, tío, pues reacciona a este vídeo, creo que te puede gustar o creo que va en línea con lo que estás haciendo. Veis que esto es algo diferente. El anterior era sobre masculinidad, el anterior era sobre literatura, el anterior era sobre vídeos divertidos y vamos a ir funcionando así. El siguiente que viene es de deportes, así que nada, familia, os mando un abrazote, espero que estéis bien. César del aparato y bless.